Ahora sí. Queridos amigos, buenas tardes. José Illescas los saluda desde Urantia, Toronto, en español. Hoy día, 1 de mayo de 2024, vamos a dar inicio formal a nuestra sesión número 107 de lectura y estudio de la revisión 2021 del libro de Urantia. En esta oportunidad vamos a empezar un nuevo documento, el documento 58, que trata del establecimiento de la vida en nuestro planeta, ¿no? Este documento empieza en la página 664 del libro original. Como siempre, empezamos con una pequeña oración que en esta oportunidad la voy a ofrecer yo. Amado Padre, te damos gracias por reunirnos en tu nombre para nutrirnos y crecer espiritualmente con esta maravillosa revelación que nos has dejado. Te pedimos que abras nuestro corazón, que abras nuestra mente para poder asimilar estas verdades reveladas y así poderlas transmitir a nuestros hermanos. Te pedimos por todas las personas que están pasando problemas de salud, problemas económicos, situaciones difíciles, sociales, qué sé yo, para que encuentren alivio y encuentren solución a sus problemas. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús, Cristo Miguel. Amén. Muy bien, damos la bienvenida también a Octavio, que acaba de conectarse. Amén. Octavio siempre es bienvenido, aunque no participa en las lecturas, pero hace muy buenas preguntas. Hermanitos, buenas tardes, gusto en verlos. Ok, Hola, Octavio. bien. Antes de compartirles el libro, quería decir solamente 2 palabras acerca de lo que yo siempre remarco, ¿no? Que estamos haciendo la lectura y el estudio de la revisión 2021 del libro de Urantia. Esa es la última revisión. Últimamente han estado saliendo personas a decir que no se debería usar esa versión en los grupos de estudio. Critican severamente a la Fundación Urantia por estar usando la versión 2021 en los cursos de UBIS, ¿no? Que se dan, digamos, en un esquema, ¿no?, permanente. Y yo diría que si bien en algún momento hasta lograron convencerme y tuvimos 1 o 2 reuniones con la versión 93 mejorada, la versión que le dicen 2.7 me parece, prácticamente todos los miembros de este pequeño grupo me dijeron, mira, estamos bien con la versión 2021, volvamos a ella. Me parece que estos textos están mejor redactados que en las otras 2 versiones. Y entonces inmediatamente volvimos a la versión 2021 y ahí nos quedamos. Esta versión yo la estuve esperando con mucha expectativa. No la sacaban, hasta que la presentaron a mediados del 2021, sí, a mediados de 2021. Y en el 2020 había muerto el que presidió la comisión de personas que estudiaron durante 10 años la forma de presentar la revelación de una forma más inteligible, de una forma más fácil de leer y que fuera al mismo tiempo fiel al original. Al final de este trabajo prolongado de 10 años, ellos mismos declararon que la versión era más o menos 93% fidedigna, o sea, fiel a los textos originales en inglés. En realidad, ninguna traducción puede ser 100% fiel a los textos en un idioma distinto al que se hace la traducción, porque siempre hay, pues, terminología que no se puede adaptar en forma perfecta. Sin embargo, yo les podría decir que con la versión del 93 y con la versión del 2009, hemos podido comprender e incorporar y hacer resonar muchas cosas de esos textos, ¿no?, con muchos errores en nuestra vida personal.
Y al final estamos viendo en la lectura de esta versión que no hemos encontrado pues mayor cosa que nos diga, bueno, acá hay un error garrafal y definitivamente tenemos que pasar a una de las versiones anteriores, ¿no? Entonces, considerando esto, que tanto la del 93 como la del 2009, como la de esta última, pueden tener errores, ¿no? No tanto depende, digo yo, de la pureza de una traducción o de la perfección de una traducción, sino depende, la verdad que podamos obtener de la revelación está en nuestra propia interpretación. Y esa interpretación depende de la intención con que abordemos el libro, ¿no? El deseo eh, honesto, el deseo sincero de buscar la verdad, de buscar respuestas a nuestras inquietudes, ¿no? Y confiando en nuestro ajustador y el espíritu de la verdad, entonces sacamos muy buenas enseñanzas y muy conocimiento revelado que resuena en todo nuestro ser, ¿no? Entonces es algo personal, es una interpretación personal, es lo que yo les traigo cuando analizamos los párrafos, yo les doy mi interpretación. Ustedes pueden tomarla o no, pueden tener la suya propia y es igualmente válida. Entonces yo creo que estamos bien llevando esta última versión y vamos a continuar con ella. Y, y si eventualmente alguien tiene alguna idea mejor, por favor, la manifiesta con toda confianza en el grupo y la tomaremos en cuenta. Sí, Octavio, ¿querías agregar algo? Sí, hermanito, buenas tardes otra vez. Mire, no sé si usted lo dijo, porque precisamente el día de ayer yo escuché un video del hermano Pablo donde habla sobre ese tema, fíjese, desde su óptica, que se llama, lo acabo de pasar ahí al chat, si quieren verlo, es la importancia de mantener la fidelidad del mensaje de la quinta revelación. No sé si ya lo vio. Sí, precisamente por No ese sé si por video eso es que estoy mencionó usted. hablando, porque Ajá. él critica severamente Sí, sí. que algunos grupos, dice, no menciona Urantia Toronto con todas sus letras, pero dice, algunos grupos están usando la versión 2021 para, ¿no? Sí. Fíjese que yo no puedo entrar a esa reunión, no sé si dieron chance de comentar, pero yo hace mucho tiempo, cuando empezaban estos como debates de que si las traducciones y todo, yo llegué a esta conclusión y quisiera compartirla. Es que va a ser imposible, hermanito, que nos pongamos de acuerdo. Cada quien es diferente su forma de pensar y de interpretar las cosas. Para lo que uno está bien, tal vez para el otro hermanito está mal. Entonces hay que respetar, simplemente hay que respetar los criterios de cada quien. Y los seres humanos somos muy complejos y de acuerdo a la idiosincrasia de cada, inclusive hasta de cada nación, pensamos diferente. Entonces yo en una, que no me hicieron caso, ¿verdad? Pero yo lo dije, si tienes la versión en inglés y tu interior hay algo que te dice que no está bien o no, pues no tienes más que remitirte al documento en inglés y si tienes duda, pues ahí salir de la duda de una manera personal, ¿no? Porque pues tu mismo espíritu de la verdad o tu espíritu, que será el ajustador de pensamiento, como que hay algo a ti que te indica si está bien o mal, ¿no? Entonces, si quieres consultarlo, te vas a la versión en inglés, que es la más apegada a lo que decía el hermano Pablo de los reveladores, ¿no? Y pues ahí se acaba el problema. Ahora, cuando hay varias, yo lo veo así, ¿verdad? Cuando hay varias traducciones, pues al contrario, te enriquecen porque puedes leer todas y sacas tu propia conclusión. Nadie te va a cambiar tu forma de pensar, ¿no? Entonces puedes ver la del 93, la del 19, creo es la otra, y 2009. la del 21, e inclusive puedes agregar la del hermano español, ¿cómo se llama? Ángel Sánchez Escobar, Ajá. claro, claro. Y aparte ves la de inglés y ya sacas una sola y pues es muy tuya, ¿no? La interpretación, la compartes al que le sirva bien y al que no, pues respetas. Así veo yo las cosas. Gracias. Gracias, Octavio. Mario, adelante. Gracias. Yo entiendo que es para mí, desde mi mirada, un estado de conciencia nada más. De acuerdo a mi apreciación, a mi estado de conciencia,
a mi, digamos, apreciación interior y en unidad con la presencia de Dios, yo voy a discernir al respecto de eso. Yo siempre estudié con la de España, la revisión española. La Y 2009. estudié, La 2009. la 2009. Y estudié mucho con los hermanos de España y fundamentalmente con este hermano que falleció, que era muy rico. Carmelo Martínez. Justamente Claro, en honor a su memoria, yo dije, vamos a leer esta última versión, esta última. gracias, gracias. Él Yo te lo falleció en el agradezco. 2020. Sí, no ingreso a los grupos eso porque juzgan demasiado, critican y no estamos en opciones de eso. Recién Octavio acaba de decir, mayor cantidad de opciones hay, de libros hay que hablan de un mismo. Me voy al original y recabo información. Y con Miriam últimamente estábamos leyendo la de Sánchez Escobar, que nos la había mandado. Nos juntábamos una vez cada 15 días a ver los textos y qué dice, y al lado el libro de inglés, la versión inglés. Y con eso nos quedamos y nunca juzgamos ni dijimos nada, nada en absoluto. O sea, pensamos que era una manera de mirar, observar y compartir sin juzgar. Por eso no voy a estudiar esos grupos ni comparto en esos grupos. Gracias, Octavio, y gracias a todos por el tiempo. Muy amables. Sí. Sigamos Si me con esta, permite, sigamos con esta. Rita, ¿querías perdón, agregar algo? sí, vos sabés que yo estuve en la reunión del lunes de Pablo y yo el mensaje que interpreté no es de que él está criticando ni que vaya, eh, al menos eso es lo que yo entendí, ¿no? Sino que sobre todo para los grupos, con las personas que entraban nuevas, se podía prestar a que no quede bien claro. Y él ha dado un par de, bueno, varios ejemplos, creo que 4 o 5 ejemplos, y si ustedes han visto el video, Sí. este, hay algunas donde él decía, por ejemplo, que no difiere del texto, por más que esté escrito de otra forma, no difiere del texto original que era el inglés. Pero después ha demostrado, no demostrado, perdón, ha mostrado de otros donde realmente el significado es otro. Pero lo que yo entendí sobre todo, que no se trata de la traducción que cada uno haga de la lectura del libro, porque eso es algo personal, sino de que se sea, digamos, fidedigno de lo que dice el libro original. O sea, no transmitir, como por ejemplo, ahí hablaba de Sánchez Escobar, de que él, a pesar de que a mí me encanta la traducción de Sánchez Escobar, le digo, me encanta, yo la veo muy clarita para mí, él decía de que lo que no hay que hacer es traducir desde lo que uno interpreta de o sea, del original. Ese es el mensaje que yo entendí de Pablo. Sí, sí, Tal sí. vez yo estoy totalmente Él, errada de esto, pero este, como diciendo, hay que ser lo más fidedigno posible de lo que dice el libro original, sin tener en cuenta cuál sea la interpretación que uno le da. Eso es lo que yo entendí. Eso no me quería agregar. así es, sí, él remarcó que él prefiere a- en vez de un texto bello, bien redactado, pero interpretado, la versión más, ¿cómo le dicen? La traducción literal del texto original, ¿no? Bien, esa es una Tal cual. posición muy respetable, muy bien. Ahora, lo que podría decir es que la versión original del libro Durantia se va a mantener tal cual están en las placas originales que se imprimieron en 1955 y están en inglés. Eso nunca va a cambiar. Las traducciones pueden tener sus variantes, pueden algunos llamar ajustador, otros pueden llamar modelador del pensamiento, otro puede decir Salvington y otro puede decir lugar de salvación. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Yo puedo decir espíritu maestro o espíritu rector. No cambia nada. Lo importante no es tanto la pureza de la traducción o que sea más, ¿cuál es la palabra?
una traducción literal o que sea interpretativa, ¿no? Lo importante es quién lee el libro, quién lee esos textos, ¿no? Las verdades reveladas son interpretaciones que cada uno hace, de acuerdo a su nivel espiritual, a su nivel intelectual y a sus experiencias. Por ejemplo, yo puedo entender un poco mejor cuando hablan del germen vital ¿no? Porque estoy pensando en el DNA, en el ADN, como porque tengo algún background en biología, ¿no? O entiendo algo de genética, ¿no? Si yo fuera ingeniero geólogo, probablemente entendería mejor lo que se va a describir en este documento que vamos a empezar a leer, ¿no? Entonces, todo depende de la experiencia o el background que tiene cada uno para poder hacer resonar mejor esas verdades, ¿no? Y tomarlas como algo que realmente es una respuesta a nuestra inquietud. Dime, Octavio. Vamos a darle la bienvenida. Realmente lo que hizo el hermanito Pablo, yo creo que de alguna manera desde su óptica de él y su tesis es correcto lo que él dice, ¿no? Porque es lo que quiere cuidar, que la interpretación sea lo más apegada a los reveladores y como que va más enfocado a los hermanitos nuevos que van llegando a Urantia, ¿no? Y que de alguna manera, como son nuevos, quede el concepto de la interpretación lo más apegado a los reveladores. Entonces, como una advertencia de cuidado, pues yo lo veo desde su tesis, desde el punto de vista que él lo ve, pues correcta. Así es, Así así es. Y sí, como lo que usted dice también es correcto, o sea, cada quien es correcto. Y los humanos nunca nos vamos a poner de acuerdo, hermano, eso se lo finalmente, digo. no hay traducción perfecta. Todas tienen errores. Por lo tanto, nadie tiene derecho a prohibir que se divulgue una de estas traducciones. Sobre todo la que ha tomado más tiempo. Ha tomado 10 años de trabajo esta última revisión, ¿no? Llámenle revisión, interpretación, traducción, lo que quieran, ¿no? Eso tiene un valor. Hay gente que ha trabajado mucho y ha trabajado de todo corazón, ha dado su tiempo, su dedicación, su experiencia personal, sus conocimientos. Eso yo lo respeto mucho y no puedo tirar al tacho un trabajo de 10 años, ¿ok? Entonces ahí estamos. Y hasta el momento estamos contentos con los textos que estamos leyendo. Claro, yo siempre les digo, como yo he leído las otras revisiones, les digo, acá dicen, por decirles, espíritu maestro, y en otras traducciones dicen espíritu rector, ¿no? Y así les pongo un poco el paralelo cuando puede haber confusión de términos. En fin, lo importante es que cada uno va a interpretar, ¿no? De acuerdo a su apertura de corazón, de mente y de sinceridad en buscar la verdad. Okay. Así es, Le damos la bienvenida a Juanita y creo que ahora sí empezamos a compartir el libro. Gracias, buenas noches con todos. Hola, Juani. Ok, vamos a entrar en este libro que Buenas también, noches, Juan. este documento es también bastante científico, ¿no? Pero vamos a hacerlo lo más ameno posible y todos van a estar, perdón, ya hay un problema acá. Déjenme dejar de compartir un instante. Ya sé lo que voy a hacer para que no me vuelva a pasar esto. Voy a compartir, oh no, ya se arregló. Ya se arregló esto. A ver, voy a hacer el segundo intento. Esto sucede por un tema de tarjeta de video. Ya me explicó el técnico. ¿Lo ven? No sé si se ve ahora. Ok, bien. Empezamos entonces. Ketita, nos lees el primer párrafo, por favor. A ver. Bien. En todo Satania solo existen 61 mundos que, como Urantia, son planetas de modificación de la vida. La mayoría de los mundos habitados se pueblan según técnicas establecidas. En esas esferas, los portadores de vida tienen poco margen de libertad en sus planes de implantación de vida. Sin embargo, aproximadamente un mundo de cada 10
es designado como planeta decimal y asignado al registro especial de los portadores de vida. En esos planetas estamos autorizados a emprender ciertos experimentos de vida en un esfuerzo por modificar y posiblemente mejorar los tipos estándar de seres vivos del universo. Ok, gracias, Ketita. Bien, vamos a remarcar algunas cosas importantísimas que hay en este primer párrafo, ¿no? El sistema de Satania tiene 619 mundos habitados, de los cuales 61 son decimales. Urantia es el número 61 de esos planetas decimales, ¿no? En los demás mundos, que no son decimales, la vida se lleva hecha y se implanta de forma estándar, ¿no? Bien. ¿Cuáles son los tipos de estándar de vida? Recuerdan ustedes de Nevadón. En Nevadón hay seres materiales de diferentes tipos en los mundos habitados. Si recordamos lo que estudiamos en el documento 49, en el párrafo 1.3 dice: los tipos de vida del sistema son el resultado de las decisiones de los portadores de vida. Las leyes de Nevadón son los mandatos divinos de Salvington y la orden evolucionaria de la vida de Satania está de acuerdo con el modelo original evolucionario de Nevadón. Existen 7 tipos físicos distintos, así como miles y miles de variaciones menores de estas 7 diferenciaciones más prominentes. Entonces tenemos tipos de vida atmosféricos, como la que hay aquí en Urantia, los elementales, que dependen de los elementos naturales, los otros tipos de vida de acuerdo al tipo de gravedad, tipos por temperatura, los tipos llamados eléctricos y los tipos energizadores, y un gran grupo de formas de vida innominada que no nos revelan para no complicarnos mucho la vida. Bien, entonces esto es lo que se refiere a los tipos estándar de vida que se implantan en los planetas. Pero en los planetas decimales como Urantia, ellos tienen la licencia para poder hacer cambios. Sin embargo, hicieron algo más que eso, como vamos a ver a continuación. Aquí les he traído un cuadrito que vimos en el documento 36. ¿De dónde vienen estos portadores de vida? Es importante que recordemos algo de este tipo de ser creado en el universo local, porque los siguientes documentos van a ser redactados, todos redactados por ellos. El anterior, este y los 2 o 3 siguientes son redactados por portadores de vida, miembros de una comisión que vinieron a estudiar el planeta, ¿no? Que se dieron cuenta de que podía ser un planeta experimental y vinieron a trabajar en él, ¿no? Los portadores de vida son hijos del espíritu materno del universo, con el hijo creador, pero además interviene un anciano de los días. ¿Por qué creen ustedes que interviene un anciano de los días en la creación de los portadores de vida? Porque los ancianos de los días son los únicos que pueden decretar la extinción de la vida. Y así como decretan la extinción, ellos intervienen en los seres que van a crearla o fomentarla. No, no la van a crear, pero sí la van a transportar. Van a ser los intermediarios. En Nevadón, el primer portador de vida que se creó fue Nambia. Ahora, nos dicen, este eficiente cuerpo de diseminadores de la vida, que acá son más de 100 millones, me parece. Acá en este texto nos dice que hay en nuestro universo de Nevadón 100 millones de portadores de vida. Bien. Ellos son un grupo de seres que están gobernados por Gabriel, la brillante estrella matutina, el padre Melquisedec, no Maquiventa Melquisedec, sino el padre de todos los Melquisedec de Nevadón, y el primer portador de vida que se creó, Nambia. ¿No? De esa forma es como ellos, digamos, cumplen los planes y sus responsabilidades como portadores de vida. Es importante también saber que los portadores de vida, si bien transportan la vida, y eso lo vamos a leer en un texto siguiente, la que da la vida es la madre del universo local, el espíritu materno del universo local.
Ella es la que da la chispa, ¿no?, que anima los organismos formados y diseñados por estos portadores de vida, ¿no? Entonces, el plasma vital, todas esas moléculas biológicas que forman parte de los seres vivos, serían inanimados sin la chispa divina de la madre del universo local. Y ellos son el conducto por el cual esa chispa divina llega a los seres que ellos diseñan con tanta eficiencia. Y en este cuadro vemos cómo Urantia, en todo el sistema de Satania, que, bueno, en un principio estuvo liderado por Lucifer y Satanás, en Satania hay 61 mundos decimales, ¿no?, de los cuales Urantia es el último. Probablemente ya haya otro, ¿no?, porque hay 619 mundos. Es muy probable que desde que se recibió la revelación hasta ahora ya haya algún otro planeta que tenga vida y haya entrado en la lista de los planetas habitados. Muy bien, entramos a la primera sección. Mario, ¿nos lees este primer párrafo, por favor? Bien. Muchas gracias a todos. Los requisitos indispensables para la vida física. Documento 58.1.1. Hace 600 millones de años, Urantia, la Comisión de Portadores de Vida enviada desde Jerusalén, y empezó el estudio de las condiciones físicas previo al establecimiento de la vida en el mundo número 606 del sistema de Satania. Iba a ser nuestra experiencia número 606 de iniciación de los patrones de vida de Nevadón en Satania y nuestra 60ª oportunidad de hacer cambios e introducir modificaciones en los diseños de vida básicos y estándar del universo local. Gracias. Bien, en este primer párrafo simplemente nos quieren decir que hace 600 millones de años la comisión de la cual forma parte el revelador de este documento llega a Urantia después de haber implantado vida en 600 mundos de Satania, ¿no? Y que habían tenido oportunidad habían tenido 60 oportunidades de hacer cambios y modificaciones en los diseños básicos de vida en Nevadón, y esta iba a ser una nueva experiencia para ellos. Lee el siguiente también, Mario, por favor. Gracias. Conviene aclarar que los portadores de vida no pueden iniciar la vida hasta que una esfera esté lista para la inauguración del ciclo evolutivo. Tampoco podemos establecer un desarrollo de vida más rápido del que se puede sustentar el progreso físico del planeta. Muy bien, entonces ellos tienen que esperar que se den las condiciones para poder empezar su trabajo, para la implantación de la vida, y no pueden ir más rápido que la evolución física normal del planeta. Siguiente párrafo se lo damos a Mayra, por favor. Los portadores de vida de Satania habían proyectado un patrón de vida basado en el cloruro de sódico, y por lo tanto no se podía iniciar su implantación hasta que las aguas del océano hubieran adquirido la salinidad necesaria. El tipo de protoplasma de Urantia solo es viable en una solución salina adecuada. Toda la vida ancestral, vegetal y animal evolucionó en un hábitat de solución salina. Ni los animales terrestres más organizados podrían seguir viviendo si esa misma solución salina esencial no circulase por todo su cuerpo en la corriente sanguínea que baña profusamente y sumerge literalmente cada minúscula célula viva en este piélago salobre. Piélago salobre. Gracias, gracias, Mario. Mayra, perdón. Miren ustedes,
¿Recuerdan cuando hablamos en el documento anterior que al principio el océano era de agua dulce? El océano fue adquiriendo salinidad a medida que las lluvias fueron arrastrando, ¿no?, sales, minerales de la tierra, ¿no? Y los portadores de vida tuvieron que esperar a que la salinidad del agua llegara al 9 por 1000. ¿Qué significa esto? Que son 9 gramos de sal común, cloruro de sodio, por cada litro de agua. En ese ambiente es en el cual se implantó y se desarrolló la vida. Y todos los seres que han evolucionado han mantenido esa concentración de sal en sus fluidos corporales. ¿Ok? Y la salinidad marina siguió incrementándose. Sin embargo, los seres vimos que se tuvieron que adaptar a mantener esa concentración de cloruro de sodio al 9 por 1000 para seguir sus funciones celulares normales, ¿no? O sea, la vida vegetal primero y la animal, ambos evolucionaron en soluciones salinas. Y esa misma solución salina sigue circulando en los cuerpos de todos los seres vivos, bañando cada célula, de la misma forma que ese piélago salobre que mencionan acá, bañaba a esos animales unicelulares o esas primeras células que fueron implantadas en esos océanos primitivos con esa concentración de sal. Sí, Octavio, ¿querías decir algo, preguntar algo? Sí, hermanito, yo ahí siempre he tenido una pregunta, no sé, se las hago si alguien quiere decir algo. Yo me pregunto, ¿tendrán en una bitácora o en un expediente, a ver, vamos a implantar la vida, tenemos una vida a base de solución salina, ¿no? Como lo dicen. Entonces, ellos esperaron que hubiera una esfera que cumpliera esas características para poder implantarla, o primero hicieron la esfera con esas condiciones y después pensaron que iba a ser la implantación de vida con solución salina. Yo pienso que es como lo dije primero, ya tenían ellos esa posibilidad de implantar la vida con solución salina, pero esperaron que hubiera una esfera que pudiera tener esas condiciones para poder implantarla. O sería al revés, hicieron la esfera de tal forma que pudiera tener las condiciones salinas para poder después, pues esta tiene solución salina, entonces vamos a implantar, después se les ocurrió cómo implantar la vida. Pero se me hace demasiado esfuerzo, imagínense, para reunir tantas condiciones, pues meteorológicas, ¿cómo se puede decir? Astronómicas, para que primero formar un planeta y después implantar la vida. Yo creo que es de acuerdo a las esferas como se dan, es como se siembra la vida, ¿no? Espero no haberlos enredado. Bueno, vamos a tratar de aclarar eso, ¿no? Acabamos de leer un texto del documento 36, ¿no?, que es el que habla de los tipos de vida que hay en todo Nevadón, ¿no? Y en Satania hay solo en el sistema de Satania hay todos esos tipos de vida. Hay planetas que tienen, que son atmosféricos, hay planetas que son, bueno, eléctricos, otros elementales, en fin. Todos esos 7 tipos de vida que nos describen, más el grupo de vida indeterminada que no revelan muy claramente, ¿no? Son los tipos de planeta que hay, y para cada uno de esos tipos, los portadores de vida saben qué modelo de ser vivo van a llevar, ¿no? Generalmente en los planetas atmosféricos como Urantia, la vida se implanta en los océanos, tiene origen marino, ¿no? Es por eso que ellos llegaron y esperaron que se diera la salinidad adecuada para implantar en esos océanos primitivos poco profundos que tenían, recuerdan, hasta 150 metros, ¿no? Donde llega la luz solar, ¿no? Y que están en bahías protegidas, donde no hay mucha corriente que pueda arrastrar y evitar la evolución natural de este ser vivo que es tan frágil que acaban de implantar, ¿no? Bien, vamos a ver más detalles más adelante, pero en los planetas atmosféricos como Urantia generalmente se implanta la vida en los océanos, ¿no? Y ellos ya tienen un modelo. Ahora, ellos traen a los planetas que no son decimales, ellos traen la vida y la ponen, tal como ya estaba preparada.
pero lo que sucedió en Urantia es algo único. Y seguramente en los otros planetas decimales sucedió lo mismo. Vinieron y trabajaron la vida, diseñaron la vida acá, ¿no? Y la sembraron acá. No trajeron un modelo de vida hecho y lo implantaron como normalmente hacen en los planetas. Muy bien. Seguimos. Renato, ¿nos lees el siguiente párrafo, por favor? Vuestros antepasados primitivos circulaban libremente por el océano salado. Hoy, esa misma solución salada, semejante a la del océano, circula libremente por vuestros cuerpos, bañando cada célula individual en un líquido químico comparable en todo lo esencial al agua salada que estimuló las primeras reacciones protoplásmicas de las primeras células vivas que funcionaron en el planeta. Ajá, eso es lo que acabamos de describir. Sí, el siguiente, por favor, lee el siguiente. Al comienzo de esa era, Urantia evoluciona en todos los sentidos hacia un estado favorable para el mantenimiento de las formas iniciales de vida marina, lento pero seguro. El desarrollo físico del planeta y las regiones adyacentes del espacio están preparando el escenario para los posteriores intentos de establecer las formas de vida que nos habían parecido más adecuadas a ese entorno físico, tanto terrestre como espacial, en vías de desarrollo. Ok, bien. Entonces, ¿qué nos están tratando de decir acá? Que básicamente que esperaron el momento favorable para empezar la siembra o el implante de los organismos vivos en esos océanos primitivos. Perdón, Marlene, ¿quieres preguntar algo? Sí, gracias. Es por eso entonces que cuando el cuerpo se descompensa y nos canaliza, nos pone ese suero. No nos ponen sangre, sino como un suero salado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Es algo así? Así es, el suero fisiológico es una solución de agua destilada con 9 gramos de sal por cada litro. Por eso se dice 9 por 1000, ¿no? Ese es lo que se llama solución fisiológica. Y cuando hay una pérdida de fluidos, ya sea por deshidratación o por pérdida de sangre, lo primero que hacen es reponer el volumen, ¿no? de la sangre con esta solución salina, ¿no? Con eso sobrevivimos, por lo menos hasta que se nos pueda dar una transfusión o evitar o tratar el problema de fondo que ha causado esa pérdida de fluidos, ¿no? Entonces, los organismos se han adaptado después de que los océanos cambiaron de salinidad a una salinidad que ya no es, pues, la inicial, ¿no? Tuvieron que ir adaptándose a través de sus sistemas urinarios, en fin, la piel. Hay una serie de mecanismos fisiológicos que hacen que se mantenga esa concentración original de cloruro de sodio bañando todas y cada una de nuestras células. Así Es una que, información genética que llevamos. Sí, ujú, más o menos. así es. Entonces, no, los organismos se van haciendo cada vez más complejos, pero al mismo tiempo mantienen eso que se llama la homeostasis, o sea, mantener las condiciones óptimas para el funcionamiento celular, ¿no? Gracias. Ok, sí que te querías preguntar o agregar algo. Me quedé pensando sobre el comentario de Octavio, ¿no? Y yo pienso, no sé, ¿qué opinas tú? Que todo planeta está en capacidad de producir sal, porque cuenta con los elementos. Me imagino que todos los planetas deben contar con todos los elementos que contamos nosotros. Ahora, que los portadores de vida hayan decidido implantar la vida en base a un medio salado, mm, es porque ellos lo decidieron así, pero podría haber sido implantada la vida en un medio de agua dulce, por ejemplo, ¿no? En un lago, ¿no? Si hubiesen querido, digo. Ujú, por supuesto que sí. Em, pero ellos sabían cómo se había formado este planeta y cómo iba a seguir su Ah, transformación. Sabían que claro. los continentes se iban a separar
y sabían que la salinidad en las aguas marinas iba a ir aumentando con el tiempo. Entonces hicieron su modelo para que esos seres vivos no solamente se reprodujeran y poblaran el mundo de ese momento, sino que pudieran evolucionar y adaptarse después a nuevas condiciones de ese mismo mundo. ¿Mm? Octavio, ¿has vuelto a levantar la mano o me olvidé de bajártela la? No, hermanito, sí, es que lo que pienso yo, si ustedes están de acuerdo, es que por eso es la visita previa, ¿no? Que hacen a la esfera. Ellos hacen una visita previa, vienen a ver cómo está la esfera, cómo va a tender a evolucionar. No sé si ellos la pueden controlar a ese nivel, pero entonces de acuerdo a su registro, a su análisis, al estudio que ellos vinieron a ver, entonces van a decir, bueno, esta esfera va a tener esa tendencia. Debe haber un recetario, yo me imagino, no, yo así lo veo, debe haber un recetario de vidas y un protocolo de acuerdo a las circunstancias que ellos ya vinieron a estudiar y sacaron un análisis, un resultado, dicen, bueno, esta vida se puede aplicar en esta esfera. Ahora, yo todavía me pregunto más cosas. Por ejemplo, morfológicamente, yo he entendido, no sé si estoy bien, que la morfología de los seres humanos no es repetida en ningún planeta. Nuestra forma de ser es única en todo el universo, así como la personalidad de cada quien es única, así las formas tanto de los humanos como de los animales. O sea, porque no va a haber leones en ningún otro planeta más que aquí en la Tierra. O no va a haber elefantes en ningún otro planeta más que aquí en la Tierra. Entonces, ¿eso lo dejarán al azar? ¿O hay un cuidado para que esas especies se vayan dando de esa manera? Porque si ustedes observan las aves con esos colores, esos diseños, debe haber alguien me imagino como alguien, un diseñador. Yo trabajé muchos años en sección amarilla. Yo diseñaba lo que eran los anuncios del directorio para los clientes y es un trabajo previo para presentar una imagen de algo antes de que se cree. Entonces debe haber, me imagino que hay un área de diseño para los seres que se van a ir creando en determinados planetas. Aquí son muy hermosos, espero que en otros planetas sean igual de bonitos. Gracias. Sí, les he adelantado un poquito lo que vamos a leer a continuación, ¿no? Lo que hicieron los portadores de vida fue todo hecho acá y lo que hay acá es único, como tú dices, Octavio. Nada de lo que hay en este planeta se repite en otros. Este planeta es único en su fauna, en su flora, en la belleza de esas aves que describes, ¿no? Claro, todos los arquetipos están en el paraíso y de alguna forma estos portadores de vida se inspiran en esos arquetipos para ver qué diseño de ave o de animal, ¿no? Puede funcionar bien en este hábitat, en este ambiente, en este planeta. ¿Eh? Es algo que cuando uno se pone a pensar, uno dice, bueno, qué inmensa sabiduría y qué conocimiento y qué perfección de seres, ¿no? Para lograr hacer esto. Como con todos los esfuerzos de la ciencia en estudiar la fisiología, la anatomía de los seres vivos, ¿no? Encuentras cada maravilla que dices, caramba, el que diseñó esto es genial, ¿no? Es algo que, bueno, más allá de lo genial, es divino. Entonces, uno no deja de maravillarse cómo y han podido aprovechar todo lo que son las leyes físicas del planeta para que esto se dé de la forma más perfecta. Ahora vamos a ver cómo las plantas aprovecharon el dióxido de carbono, que era lo más abundante que había en ese momento, y ellas mismas producen el oxígeno, que es el que va a dar la posibilidad de existencia a los animales. Entonces, todo eso está perfectamente bien pensado y proyectado a muchísimos miles de años o millones de años, como vamos a ver. Este documento es fascinante. Sí, Marlene. Sí, siendo así que morfológicamente no se duplica en otros planetas la misma vida, pero si todos van a tener dos piernas, dos brazos, una cabeza, o van a tener cuatro brazos, o sea, no me explico eso. Ya, creo que sí. En ese aspecto,
todos los seres tienen cabeza, tronco y extremidades, ¿no? Es, creo, la forma más lógica para que un ser material o semimaterial o morontial pueda desempeñarse en el medio que le rodea, ¿no? Supongo que es así, Marlene, pero no te puedo asegurar. ¿Mm? Pienso que sí, que por más diferentes que seamos en un planeta o en otro, va a haber más o menos un esquema similar, ¿no? Una cabeza, un tronco y extremidades. Bien. ¿Qué tan parecidas a las nuestras serán? No sé. Bien, ha leído Renato. José Luis, por favor, toma el siguiente párrafo. ¿No vamos en el 1.6? Lo subiste. Ah, ok, entonces te lees el 1.6 y el 1.7. La Comisión de Portadores de Vida de Satania regresó luego a Jerusalén y decidió esperar a que se produjeran nuevas rupturas de la masa de tierra continental para que se formaran más mareas interiores, Mares. Mares. más mares interiores y bahías resguardadas antes de empezar a implantar la vida. Ok, esperaron que se separaran los continentes para que se crearan estos mares pequeños. Sigue el siguiente párrafo. En un planeta donde la vida tiene origen marino, las condiciones ideales para la implantación de la vida vienen dadas por un gran número de mares interiores, un litoral extenso de aguas poco profundas y bahías resguardadas. Así era como se estaba distribuyendo rápidamente las aguas del planeta. Esos antiguos mares interiores rara vez tenían más de 150 o 180 metros de profundidad y la luz del sol puede penetrar el agua del océano hasta más de 180 metros. Ok, entonces nos dicen acá que la vida en Orante tiene un origen marino y en mares interiores, no en este gran océano Pacífico que era lo que rodeaba la Pangea, en mares de poca profundidad, de 150 a 180 metros, ¿no? Hasta donde puede penetrar la luz solar sin ninguna... Era necesaria la luz solar para el desarrollo y la maduración de estos primeros organismos vivos, ¿no? Bien. ¿Qué más nos dicen a continuación? Viene Marlene, por favor. Y fue desde esos litorales, bajo los climas templados y estables de una edad posterior, desde donde la vida vegetal primitiva se abrió camino hasta la Tierra. El alto grado de carbono de la atmósfera brindaba a las nuevas variedades terrestres de vida la oportunidad de un crecimiento rápido y exuberante. Aunque esa atmósfera era entonces ideal para el crecimiento de las plantas, contenía tanto dióxido de carbono que ningún animal, y mucho menos el hombre, podría haber vivido sobre la faz de la Tierra. Ok, este párrafo es importantísimo. Miren qué bien pensaron estos portadores de vida en la forma de vida que debía desarrollarse para empezar, ¿no? Empezaron creando vida vegetal. Y esa vida vegetal podía aprovechar el abundante dióxido de carbono, ¿no? que había por las erupciones volcánicas, en fin. Y eso hizo crecer exuberantemente una vegetación marina, ¿no? Para después salir del océano e invadir la Tierra. Bien. Rita, nos lees el siguiente párrafo. Si me permiten, quiero decir una cosita nomás. Me quedé con una palabra que vos dijiste, Pepe, que los portadores de vida se inspiran. Y yo dije, o sea, no, pensé, qué maravilla, porque ¿en qué se inspiran, digamos, los portadores de vida? En la divinidad, o sea, todo lo que es verdad, belleza y bondad. ¿Entendés? Entonces, no sé, me llena ¿cómo te puedo decir? De emoción. Bien. ¿Entendés? Esa palabra que vos dijiste realmente me llenó de emoción a mí, ¿entendés? De decir, cómo se inspiran, no es que ya vienen con ese modelito así, toda una cosa fría y calculada, ¿entendés? Sino que es como que le ponen alma, corazón y vida, como uno diría. Realmente me llegó profundamente esa palabra que dijiste, Pepe. Bueno, Gracias, Rita. la Todo está en los atmósfera arquetipos del paraíso. Están en los arquetipos del paraíso. Bien, continúa el párrafo. La atmósfera planetaria deja pasar
unas 2.000 millonésimas de la emanación luminosa total del Sol. Si la luz que cae sobre América del Norte se pagara a razón de 2 centavos por kilovatio hora, la factura anual de luz superaría los 800.000 billones de dólares. La factura de luz solar de Chicago ascendería a bastante más de 100 millones de dólares diarios. Y hay que recordar que recibís del Sol otras formas de energía. La luz no es la única contribución solar que llega a vuestra atmósfera. Se vierten sobre Urantia inmensas cantidades de energías solares con longitudes de onda cuyo campo se extiende tanto por encima como por debajo del alcance de la visión humana. Bien. En este párrafo nos dicen todo lo que nos regala la naturaleza. El Sol nos manda luz y calor en forma de radiación electromagnética. La luz visible es solamente una banda de ese amplio espectro de radiación que recibimos del Sol, ¿no? Y en cuanto a la luz, acá nos ponen, este portador de vida parece que le interesa mucho la parte económica, ¿no? Nos dice que si tuviéramos que pagar por la luz que nos viene del Sol a razón de 2 centavos del año 34, 2 centavos de dólar por kilovatio hora, ¿no? La factura anual solamente de Estados Unidos pasaría a los 800.000 billones de dólares. Y hablando de Chicago, que es la ciudad donde se entregó la revelación, ¿no? La factura ascendería a 100 millones de dólares diarios por la luz solar. Eso es lo que tendríamos que pagar por la luz solar. O sea, esto nos regala la naturaleza, pero no sabemos valorarlo. Quizás, claro, hay gente muy inteligente que está aprovechando la radiación solar para generar electricidad y otras formas de energía, ¿no? Más limpia, ¿no es cierto? Es interesante. Además nos dicen que la luz no es lo único que nos da el Sol. Hay otras longitudes de onda, otras bandas de radiación electromagnética que vamos a ver más adelante, que nos describen más adelante. Sí, Marlene. Ahí entre líneas ya están hablando de la energía solar, que me imagino que en ese entonces no la conocían ni la podían aprovechar. Ujú. Parece que en ese entonces la luz eléctrica, ya había luz eléctrica en el mundo, que se producía por las centrales térmicas con carbón o posiblemente en los lugares donde habían caída de agua de las centrales hidroeléctricas, ¿no? Bien, como es acá en Toronto. Acá en Toronto tenemos una hidroeléctrica. Bien, seguimos. Juanita. Anita, Juanita, por favor. No veo a Anita. La atmósfera terrestre es casi opaca a gran parte de la radiación solar del extremo ultravioleta del espectro. La mayoría de esas ondas cortas son absorbidas por una capa de ozono que que ahorra todo el nivel situado a unos 16 kilómetros por encima de la superficie del planeta y se extiende hasta el espacio. Otros 16 kilómetros. Otros 16 kilómetros. Ya. En las condiciones existentes al nivel de la superficie terrestre, el ozono que permea esa región formaría una capa de solo 2,5 milímetros de espesor. Esta cantidad de ozono, relativamente pequeña y aparentemente insignificante, protege a los habitantes de Urantia del exceso de las peligrosas y destructoras radiaciones ultravioleta presentes en la luz solar. Pero si esta capa de ozono fuera solo un poco más gruesa,
os veríais privados de los beneficiosos rayos ultravioleta tan importantes para la salud que ahora llegan hasta la superficie terrestre y están en el origen de una de vuestras vitaminas más esenciales. Bien, ¿de qué vitamina están hablando? La vitamina La vitamina D, D. la vitamina que hace que se fije el calcio en los huesos, ¿no? Es muy importante la radiación ultravioleta de tipo A, como ven ustedes acá. Acá está el sol, nos manda luz visible con su espectro de 7 colores, ¿no? Pero además pasa radiación ultravioleta de tipo A y B, que son beneficiosas para la activación de esta vitamina que, como les digo, permite que el calcio sea fijado en los huesos. Hay otra radiación ultravioleta que es la llamada ultravioleta C o de onda más corta, que esa es la que causa las quemaduras solares y la que está también relacionada con el cáncer de la piel. Entonces, de la radiación ultravioleta que está más allá del color violeta, tenemos ultravioletas A, B y C. La ultravioleta C es filtrada por esta delgada capa de ozono, ¿ok? Pero también hay radiación infrarroja, que es del calor solar, ¿no? Esa es la radiación del calor. Y acá les he puesto un cuadrito con el llamado deterioro o el hueco de la capa de ozono, ¿no? Que ha ido aumentando porque había unas sustancias que se usaban mucho en refrigeración, en las máquinas refrigeradoras, en los aires acondicionados, ¿no? Que es un fluorocarbono que destruye esta capa de ozono. ¿Qué cosa es el ozono? El ozono es una forma alotrópica del oxígeno. El oxígeno molecular tiene 2 átomos. O sea, la mayoría de los elementos en estado libre están formando una molécula con el mismo elemento, ¿no? Generalmente de 2 átomos. El oxígeno molecular libre es el O2, pero el ozono es el O3, ¿no? O sea, se han juntado 3 átomos de oxígeno. Y eso le da al oxígeno un poder oxidante muy, muy superior al oxígeno con 2 átomos, ¿no? Y este efecto oxidante hace que el ozono sea un buen desinfectante, en fin, pero también puede ser tóxico. Este ozono que está en una capa alta de la atmósfera nos protege de la radiación ultravioleta C, que es dañina. Ok, acá en esta otro esquemita ven ustedes las capas de la atmósfera, que vamos a ver más detalle en los siguientes párrafos. ¿Ok? Ahora, la capa de ozono ha dejado de deteriorarse. Ustedes saben, se tomaron medidas a nivel de la Organización Mundial de la Salud, se prohibieron los fluorocarbonos en los sistemas de aire acondicionado y ahora se está recuperando la capa de ozono. Y se calcula que de aquí a 40 años, la capa de ozono o el hueco que se formó en la capa de ozono va a recuperarse por completo. Bien. Creo que leímos este párrafo. Vamos más adelante. Ok. Juanita, Ketty, por favor. Con todo, algunos de vuestros mortales mecanicistas, menos imaginativos, insisten en ver la creación material y la evolución humana como un accidente. Los intermedios de Urantia han recopilado más de 50.000 hechos físicos y químicos que consideran incompatibles con las leyes del azar y demostración inequívoca de la presencia de un propósito inteligente en la creación material. Esto sin tener en cuenta su catálogo de más de 100.000 conclusiones ajenas al campo de la física y la química que prueba, según ellos, la presencia de una mente en la planificación, la creación y el mantenimiento del cosmos material. Lee el siguiente que complemente el anterior. Claro. Gracias. Vuestro sol vierte sobre vosotros un auténtico diluvio de rayos mortíferos
Y vuestra agradable vida en Urantia se debe a la influencia fortuita de más de 40 actividades protectoras aparentemente casuales, similares a la acción de esta extraordinaria capa de ozono. Ok, miren ustedes, este párrafo es una crítica al materialismo, ¿no? Que considera toda la creación como producto del azar, ¿no? Y menciona el trabajo de los intermedios quienes han estudiado los fenómenos físicos y químicos, ¿no? Además de haber recopilado 100.000 conclusiones, dicen, que demuestran la presencia de una inteligencia planificadora, creadora y sustentadora de todo lo que existe. Y luego en el siguiente párrafo declara con cierta ironía que gracias a la influencia de más de 40 actividades protectoras similares a la acción de la capa de ozono, nos protegen de los rayos mortíferos del sol. Sí, Ketita. Está tu micro cerrado. A ver, disculpe. Acá se está mostrando, creo que es lo del ozono, ¿verdad? La capa de ozono, el agujero Sí, en la capa de el ozono. agujero de la capa de ozono. Pero está Del creciendo, Polo Sur. sigue Bueno, creciendo. estuvo creciendo desde el 80 al 2015, pero ha empezado a reducirse Oh, la herida esa, ¿no? El qué hueco. bien. Se está rellenando de nuevo y se calcula que de aquí a 40 años va a estar totalmente recuperada la capa de ozono. Bien, ¿qué más nos dice? Mario Aníbal, nos lees los dos siguientes porque el primero son solo dos renglones. Si no fuera por el efecto de manto de la atmósfera durante la noche, el calor se perdería por irradiación con tanta rapidez que sería imposible mantener la vida sin medios artificiales. Los 8 o 10 kilómetros más bajos de la atmósfera terrestre son la troposfera. Es la zona de los vientos y corrientes de aire responsables de los fenómenos meteorológicos. Por encima de esta zona está la ionosfera interior e inmediatamente por encima de esta la estratosfera. Al descender desde la superficie terrestre, la temperatura baja progresivamente durante 10 o 12 kilómetros y a esa altura se registran alrededor de 57 grados bajo cero. La temperatura se mantiene entre 54 y 57 grados bajo cero durante los 65 kilómetros siguientes de ascenso. La zona de temperatura constante es la estratosfera. A esta altura de 65 y 68 kilómetros la temperatura empieza a subir y este aumento continúa hasta alcanzar los 650 grados centígrados en el nivel de las exhibiciones aurorales. Este calor intenso es el que ioniza el oxígeno, pero Okay. la temperatura... ¿Perdón? Sí, es parte de este párrafo. Continúa, por favor, Sí, disculpa. pero la temperatura es una atmósfera tan enrarecida, no es comparable la estimulación del calor en la superficie terrestre. No olvidéis que la mitad de toda vuestra atmósfera se encuentra en los primeros 5 kilómetros. La altura de la atmósfera terrestre son 650 kilómetros, está indicada por las franjas aurorales más altas. Gracias. Okay. Gracias, Mareníbal, gracias a ti. Vamos a volver un poquito a este esquemita donde ven ustedes las capas de la atmósfera, ¿no? Este párrafo nos da una gran cantidad de datos técnicos, ¿ok? Vamos a tratar de explicarlos. Primero nos dicen que nos hablan del llamado efecto manto de la atmósfera, que evita que la irradiación del calor, evita la irradiación del calor y permite mantener la temperatura durante la noche, ¿no? Esto del manto es un poco porque también en la atmósfera hay dióxido de carbono, que es lo que produce lo que se llama efecto invernadero, y así se mantiene la temperatura.
nos describen la troposfera o troposfera, ¿no? Como la capa más baja de la atmósfera. Todo esto ya se conocía en el año 34, por si acaso les digo, o sea que esto no es ninguna revelación, ¿no? En esta troposfera están las nubes y ahí se dan las tormentas, los rayos, las lluvias, todos los fenómenos meteorológicos que ustedes conocen, ¿no? Y los aviones en esa época no podían pasar esta capa y habían muchos accidentes porque estaban expuestos a las tormentas, ¿no? Sin embargo, por encima de esta capa, que es la estratosfera o estratosfera, ahí vuelan los jets, ¿no? Ustedes cuando toman un vuelo, ese avión pasa y vuela por encima de las nubes. Y si hay tormenta, la tormenta está abajo, el avión vuela por encima, vuela en la estratosfera, ¿ok? Esto está más o menos a 12 kilómetros del suelo. Esa es la altura que vuelan 30 y tantos mil pies, ¿no? Que vuelan los jets, ¿no? Y a esa altura la temperatura es muy baja, llega hasta 57 grados bajo cero, nos dice, ¿no? Pero ¿qué pasa por encima de la estratosfera? Acá nos hablan de la mesósfera y la ionosfera. En esta capa ionosfera la temperatura ya ha subido hasta 600 grados, hasta 650 grados sobre cero. O sea, en esta capa la atmósfera quema. Ustedes han visto que cuando el transbordador sale de la atmósfera y reingresa, ¿no? Pasa por una especie de colchón de fuego, ¿no? Que se prende y tiene que tener una defensa especial para que ese calor no queme toda la nave, ¿no? Entonces, eso es porque tiene que atravesar la ionosfera. Aquí el calor es tan grande que ioniza el oxígeno y hace que se produzcan en esta zona las llamadas auroras boreales que ven ustedes acá. Así se ven las auroras boreales desde un satélite, ¿no? Desde arriba, y así las vemos desde Newfoundland o desde Saskatchewan aquí en Canadá, ¿no? O cerca del Polo Norte. Es un fenómeno bellísimo que yo quisiera ir a verlo antes de dejar este mundo. Eso se da ahí en esa ionosfera, ¿no? Y es producido por el campo magnético terrestre, ¿no? En donde las partículas del Sol, que vamos a ver de dónde vienen, se ionizan y producen estas luminosidades bellísimas que se llaman las auroras boreales. ¿Mm? Bien. Continuamos. ¿Ha leído Ketty, no? ¿Ha leído Mario? Le toca a Mayra. Adelante. Los fenómenos aurorales están relacionados directamente con las manchas solares, esos ciclones solares que giran en sentidos contrarios por encima y por debajo del ecuador solar, del mismo modo que los huracanes tropicales terrestres. Estas perturbaciones atmosféricas giran en sentido contrarios según ocurran por encima o por debajo del ecuador. De la zona, perdón. Has terminado hasta el Ecuador, ¿verdad? Ok. Bien. Entonces, nos dicen que las auroras están íntimamente relacionadas con el ciclo de manchas solares, ¿no? Y las manchas solares se dan por encima y por debajo del ecuador solar, y cuando están por encima giran en un sentido, cuando están por debajo, en el hemisferio sur del Sol, giran en el sentido opuesto, ¿no? Dentro de esas manchas hay un intenso campo magnético. Y desde ese intenso campo magnético, el Sol lanza partículas cargadas, ¿no? Hacia el exterior de la atmósfera. O sea, esas partículas están ionizadas, están los átomos abiertos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y entonces cuando llegan y son atrapadas por el campo magnético terrestre y entran a esta ionosfera que está tan caliente, entonces se dan estas luminosidades, ¿no? Tan bellas. Es así como se producen las auroras boreales. Bien. Con respecto a las manchas solares que ya habíamos hablado en el documento anterior, vamos a repasar algunas cosas. El Sol genera un ciclo de manchas solares cada 11 años.
Y estas manchas solares, nos dicen, reflejan el origen pulsátil de la estrella. El Sol era una estrella variable en sus inicios, en su juventud. Tiene 5.000 millones de años. Y entonces estas manchas tienen potentes campos magnéticos en su centro, que son las que provocan las auroras boreales, las que lanzan estas partículas que acabamos de describir. También alteran las brújulas, ¿no? Y alteran también las telecomunicaciones, como vamos a ver más adelante. Leyó Marlene, perdón, leyó Mayra, le toca a Renato. El poder que tienen las manchas solares de alterar las frecuencias de la luz demuestra que los centros de estas tormentas solares funcionan como enormes imanes. Estos campos magnéticos son capaces de lanzar partículas cargadas a través del espacio, desde los cráteres de las manchas solares hasta la atmósfera exterior del planeta, donde su influencia ionizante produce las espectaculares exhibiciones aurales. Por esta razón, los mayores fenómenos aurorales ocurren cuando las manchas solares están en su apogeo o poco después, y en ese momento las manchas están situadas generalmente en la zona ecuatorial. Sigue el siguiente, porque esto ya lo explicamos. Hasta la aguja de la brújula es sensible a esta influencia solar, puesto que gira ligeramente hacia el este cuando sale el sol y ligeramente hacia el oeste cuando el sol está a punto de ponerse. Esto sucede todos los días, pero cuando los ciclos de las manchas solares están en su apogeo, la variación de la brújula es 2 veces mayor. Estas desviaciones diurnas de la brújula corresponden a una mayor ionización de la atmósfera superior producida por la luz solar. Muy bien, también esto ya está descrito. Y todo por estas manchas solares. Entonces, cuando hay ciclo de manchas solares, hay más auroras boreales y también un problema con las comunicaciones, como vamos a ver mejor explicado en el siguiente párrafo. José Luis, por favor, nos lees el siguiente. La existencia de 2 niveles diferentes de regiones conductoras electrizadas en la superestratosfera hace posible la transmisión larga distancia de vuestras radiofusiones de onda corta y larga. Las formidables tormentas que se desatan de vez en cuando en las regiones exteriores de la ionosfera perturban algunas veces vuestras difusiones. Muy bien. En el año 34 que se dictó la revelación, que se recibió la revelación, ya habían telecomunicaciones radiales, ya existía la radio, ¿no? Y era una radio de onda larga. ¿Qué quiere decir esto? Que las ondas del transmisor de radio chocaban en la ionosfera baja y por lo tanto el alcance de estas ondas radiales era relativamente corto, ¿no? Cuando se perfeccionaron los equipos de radio y se hizo la onda corta, ¿no? Esta pudo llegar más lejos porque rebotaba en una capa más alta de la ionosfera, ¿ok? Y si se quería llegar al otro lado del planeta, tenía que haber una estación retransmisora aquí en el centro para que la onda cayera en esa retransmisora y esta retransmisora la retransmitiera al otro lado, ¿no? Y es así como estuvieron las comunicaciones de onda corta hasta cuando yo era adolescente, ¿no? Yo me acuerdo que en mi casa había una radiola Telefunken que tenía la banda de AM, de FM y también tenía onda corta, tenía varias SW1, SW2 que permitía escuchar emisoras de otros países, ¿no? Porque se conectaba, se sintonizaba con radios que emitían onda corta, por onda corta. En este esquema vemos que si se aumenta aún más la potencia del transmisor de ondas electromagnéticas, ondas de radio, estas pueden pasar la ionosfera. Y esas son las ondas, las microondas que llegan a los satélites que están orbitando la Tierra, y de esa forma es la comunicación actual. Todo es por satélite. Ahora, acá nos hablan de unas tormentas.
¿Se acuerdan que habíamos dicho que las tormentas se dan en la capa baja de la atmósfera, donde está concentrada casi toda la densidad del aire, ¿no? O sea, las lluvias, las tormentas se dan en la troposfera. ¿De qué tormentas nos están hablando? De las llamadas tormentas eléctricas, que son estas. Son las tormentas que se dan en la superestratosfera, ¿no? O sea, las capas más altas, ¿no? Estamos hablando de la ionosfera. Y esas tormentas eléctricas causan también un gran disturbio en las telecomunicaciones. Bien, pasamos a la siguiente sección del documento. Estamos 3, este documento tiene 7 secciones. Ojalá podamos avanzar bastante hoy día. Leyó José Luis. Marlene, por favor. 3. El entorno espacial. Durante los primeros tiempos de la materialización de un universo, las regiones del espacio están salpicadas de vastas nubes de hidrógeno, cúmulos de polvo astronómico muy parecidos a las que caracterizan ahora a muchas regiones de todo el espacio remoto. Gran parte de la materia organizada que los soles resplandecientes descomponen y dispersan en forma de energía radiante se acumulaba originalmente en esas primeras nubes de hidrógeno del espacio. Bajo ciertas condiciones inusuales, se produce también descomposición de átomos en el núcleo de las masas más grandes de hidrógeno. Y todos esos fenómenos de construcción y desintegración atómica, como los que ocurren en las nebulosas extremadamente calientes, conllevan la emisión de oleadas de rayos especiales cortos de energía radiante. Estas diversas radiaciones van acompañadas de una forma de energía-espacio desconocida en Urantia. Muy bien. Acá nos hablan de un montón de cosas del espacio, de los rayos cortos, ¿no? Serán los rayos cósmicos, ¿no? Vamos a tratar de explicar un poco eso. Cuando se materializa, dice un universo, lo primero que se materializa es el átomo de hidrógeno, el átomo más simple que hay en la naturaleza, un protón, un electrón, ¿ok? Se juntan los ultimatones, ¿ya? Recuerdan ustedes que hemos hablado de eso, los aspectos físicos del universo. Y este hidrógeno comienza a formar unas gigantescas nubes, como las que vemos en esta fotografía del Hubble, ¿no? En estas nubes se formarán después las estrellas. Esos átomos de hidrógeno se van juntando, ¿no? Hasta que llegan a una masa crítica que hace encender la estrella. Los átomos de hidrógeno son el combustible de la estrella y una vez que empieza la reacción nuclear de fusión, los átomos se van convirtiendo en helio, ¿ok? El siguiente elemento más simple. Y esto produce una gran cantidad de energía, que es el calor y la luz que emiten las estrellas, ¿ok? Ahora nos dicen que bajo ciertas condiciones inusuales, ¿no? Estos átomos de hidrógeno en el núcleo de estas nubes, de estas nebulosas, principalmente las más grandes, ¿no? Comienzan a haber construcción y desintegración atómica, y esto conlleva a la emisión de unos rayos especiales, unos rayos espaciales, perdón, ya los rayos cortos. Yo pienso que están hablando de los rayos cósmicos. ¿Okay? Esa es mi interpretación. Ahora, estos rayos cortos o rayos cósmicos no solo se originan, o sea, son unos rayos que están por encima de la radiación gamma, son de mucha más alta energía, ¿no? No solo se originan en estas nubes de polvo de hidrógeno o de las nebulosas resplandecientes, sino de campos eléctricos en tensión, del espacio exterior, nos dicen. ¿Qué quieren decir con esto del espacio exterior? O sea, por fuera de los 7 superuniversos, en el primer nivel del espacio exterior, ¿no? Ahí también se pueden formar estos rayos cósmicos, ¿no? Y que son completamente desconocidos. Aunque si ustedes ven artículos científicos sobre las radiaciones en el espacio, van a encontrar eso de los rayos cósmicos, como lo vamos a ver en un esquema del espectro electromagnético, ¿ok? Entonces, estas radiaciones de rayos cósmicos
se acompañan de una energía-espacio desconocida. ¿A qué se refieren? Eso sí, es algo completamente desconocido, pero hay algo ahí que los científicos en el futuro descubrirán, ¿no? Porque nos dicen que esta energía es 400 veces mayor que todas las demás formas de energía radiante. ¿Mm? Bien. Ok, seguimos con el siguiente párrafo. Estos son datos científicos muy interesantes. Rita, por favor. Esta carga de energía de rayos cortos del espacio del universo es 400 veces mayor que todas las demás formas de energía radiante que existen en los dominios del espacio organizado. La producción de rayos cortos del espacio ya procedan de las nebulosas resplandecientes de los campos eléctricos en tensión del espacio exterior o de las vastas nubes de polvo de hidrógeno, es modificada cualitativa y cuantitativamente por las fluctuaciones y los cambios súbitos de tensión de la temperatura, la gravedad y las presiones electrónicas. Ya, me adelanté a este párrafo cuando hice el comentario anterior. Sigue, Rita, con el siguiente. Estas eventualidades en el origen de los rayos del espacio están determinadas por muchos acontecimientos cósmicos, así como las órbitas de la materia circulante, que varían desde los círculos modificados hasta elipses extremas. Las condiciones físicas pueden verse también muy alteradas por el hecho de que el spin de los electrones es a veces de dirección opuesta a la de la materia más macrocósmica, incluso en la misma zona física. Bien, a ver, vamos a explicar un poquito esto, ¿no? Dicen que muchos acontecimientos cósmicos, órbitas circulares, órbitas elípticas de materia circundante y hasta el sentido de giro del electrón, que se llama el spin del electrón. Los electrones están girando sobre un eje, sobre su eje, y a veces giran en sentido horario, otras veces giran en sentido contrario a las agujas del reloj, eso se llama el spin. Y esto puede determinar eventualidades, dicen, en estos rayos cósmicos. ¿Ok? A eso se refiere ese párrafo. Octavio no lee. Juanita, puedes leernos el siguiente. Este es muy interesante. Dice, las vastas nubes de hidrógeno son verdaderos laboratorios químicos cósmicos que albergan todas las fases de la energía en evolución y de la materia en metamorfosis. Se produce también una gran actividad energética en los gases marginales de las grandes estrellas binarias, a menudo superpuestas y por lo tanto muy entremezcladas. Pero ninguna de esas extensas y formidables actividades energéticas del espacio ejerce la menor influencia sobre los fenómenos de la vida organizada, el plasma, germen de las cosas y los seres vivos. Esas condiciones energéticas del espacio atañen al entorno esencial para el establecimiento de la vida, pero no tienen efecto sobre las modificaciones posteriores de los factores hereditarios del plasma germen, como sí lo tienen algunos de los rayos más largos de energía radiante. La vida implantada por los portadores de vida resiste perfectamente a todo ese asombroso torrente de rayos espaciales cortos de la energía del universo. Ok, este párrafo es muy interesante y muy importante también. Ahí les he subrayado que estos rayos cósmicos no afectan la vida ya organizada, ¿no? La vida que nos hablan, la forma de vida más elemental, que es el plasma germen, o podríamos decir el plasma germinal.
lo que hace que se desarrollen las células. En esa época no se había descubierto los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, que son los que determinan los factores hereditarios, ¿no? En todas las células. Y por eso nos hablan de plasma germen, ¿no? O plasma vital, también lo mencionan, ¿no? Entonces, la vida y los factores hereditarios que están en los genes, que son segmentos de ADN, ¿no? Plasma germinal, implantada por los portadores de vida, no se ven afectados por estos asombrosos rayos cortos del universo. Pero sí dicen que son afectados por los de onda más larga. O sea, de estos de altísima frecuencia no los afectan, pero los que tienen menos frecuencia, como vemos en este cuadrito, acá están los rayos cósmicos, en el extremo derecho. Es altísima frecuencia, ¿no? La frecuencia de onda, o sea, el número de vibraciones por segundo de esa radiación es de 10 a la 24, ¿ok? Bueno, pero atrás de estos, digamos, un poco más lentos, están los rayos gamma, que son tremendamente nocivos. Los rayos X también son nocivos, y los ultravioletas, digamos, por ahí comienza lo que se llama la radiación ionizante, o sea que es capaz de causar disturbios, de disociar las moléculas y de alterar los procesos vitales de los organismos vivos. ¿Ok? A partir de aquí, de estos ultravioletas de onda corta, ¿no? Los ultravioletas C, pasando por los rayos X, ¿no? Los alfa, beta y los gamma, todos esos son destructivos, pero no los rayos cósmicos. Curioso, ¿no? A mí me pareció muy interesante este artículo, esta parte. Y léete estos últimos 2 renglones para terminar con esa sección. Todas esas condiciones cósmicas esenciales tendrían que evolucionar hasta hacerse favorables antes de que los portadores de vida pudieran empezar a establecer la vida en Urantia. Ok, entonces todo esto tuvo que evolucionar en forma natural hasta que se dieran las condiciones ideales para que estos portadores pudieran empezar a trabajar, ¿no? Y aquí en este cuadrito es interesante porque ustedes ven por debajo de los ultravioletas está la luz visible, después está el infrarrojo, que es las ondas de calor, después está el horno de microondas, después están las ondas de radio, o microondas del celular, en fin. Después está la radio y la televisión, la radio AM, que son ondas más largas. Y bueno, aquí tienen un cuadrito muy ilustrativo sobre todo lo que es la radiación electromagnética. Hay un cuadro parecido, pero no tan bonito como este, que después lo encontré en el documento donde vimos esto de los fenómenos físicos del universo. Bien, creo que es el 35, 36. Bien. Le tocaría a Eti. Empiezas en la sección 4. La era de los albores de la vida. El hecho de que nos llamemos portadores de vida no debe confundiros. Podemos portar vida a los planetas y lo hacemos, pero no trajimos ninguna vida a Urantia. La vida de Urantia es única y original del planeta. Esta esfera es un mundo de modificación de la vida. Toda la vida que ha aparecido en ella la formulamos nosotros en el propio planeta. No hay ningún otro mundo en todo Satania, ni siquiera en todo Nevadón, donde la vida existe exactamente igual que en Urantia. Ok. Miren ustedes este párrafo, qué interesante. Increíble. Los portadores de vida llevan vida a los planetas, a todos los planetas que no sean decimales. A los planetas como Urantia, ellos trabajan en el mismo planeta. Aquí no trajeron ninguna vida ya hecha, ya prehecha. La formularon aquí mismo, nos dicen, ¿no? Y esa vida que formularon aquí en Urantia es única, no solamente en Satania, el sistema local, sino en todo Nevadón. Bien. Siguiente párrafo, Mario, Aníbal.
A ver, está tan interesante la lectura de esta parte del libro que es magnífica. Hace 550 millones de años, el cuerpo de portadores de vida volvió a Urania. En cooperación con poderes espirituales y fuerzas superfísicas, organizamos e iniciamos los patrones de vida originales de este mundo y los plantamos en las aguas hospitalarias del planeta. Toda la vida planetaria, aparte de las personalidades extraplanetarias existentes hasta los días de Caligastia, el príncipe planetario, tuvo su origen en 3 implantaciones de vida marina originales, idénticas y simultáneas. Estas 3 implantaciones de vida han sido denominadas como la central o eurasiático, africana, la oriental o austral asiática y la occidental que abarca Groenlandia y las Américas. Gracias. Gracias, Mario. Miren, acá nos dicen que hace 550 millones de años se sembró la vida, se elaboró y se implantó la vida acá en el planeta, ¿no? Y esto lo hicieron en 3 puntos, simultáneamente con el mismo germen vital se sembró en 3 áreas del planeta. La llamada central o euroasiática africana, la oriental o austral asiática y la occidental, que correspondería a Groenlandia y a las Américas, del norte y del sur. ¿Ok? ¿Por qué en 3 puntos? Porque los portadores de vida sabían que los continentes se iban a desplazar. Y si prosperaba la vida aquí, iba a ser difícil que después pasara al otro continente y cruzara el océano que se había formado entre estos grandes bloques de tierra. Por eso hacen estas 3 implantaciones simultáneas. Ahora, ¿qué cosa implantaron? Implantaron qué sé yo, un virus, una pequeña bacteria, un alga, ¿no? Les muestro aquí, no sé si lo tengo más adelante. No encuentro el esquemita. Hay un bichito que la ciencia oficial considera que es el organismo vivo animal más antiguo. Pero bueno, lo primero que hubo fue desarrollo de vida vegetal. Vamos a leer eso, que fue, o sea, pasaron 50 millones de años y ya la vida vegetal había prosperado. Mayra, por favor, lee. Hace 500 millones de años, la vida vegetal marina primitiva estaba ya bien establecida en Urantia, Groenlandia y la masa terrestre ártica, junto con América del Norte y del Sur, estaban empezando su larga y lenta deriva hacia el oeste. África se desplazaba ligeramente hacia el sur y creaba una depresión de este a oeste, la cuenca mediterránea, que la separó del continente madre. La Antártida, Australia y la tierra correspondiente a las islas del Pacífico se desprendieron en el sur y el este y se han alejado mucho desde entonces. Muy bien. Entonces, hace 550 años ya había vegetación en esos mares y era exuberante, nos dicen. Bueno. Y después esta vegetación invadió la tierra. Renato, léenos el siguiente párrafo. Habíamos probablemente el primer organismo que se dejó fue una especie de alga, ¿verdad? Un organismo vegetal marino. Sí. Disculpa, adelante, Renato. Ok. Habíamos
plantado la forma primitiva de vida marina en las bahías tropicales resguardadas de las mareas centrales de la hendidura este-oeste producida por el desmembramiento de la masa de tierra continental. Nuestro objetivo al hacer 3 implantaciones de vida marina era asegurar que cada gran masa de tierra se llevara consigo esta vida en sus mares de aguas templadas cuando la tierra se separara posteriormente. Prevíamos que cuando emergiera la tierra terrestre en la era siguiente, grandes océanos de agua se separarían de esas masas de tierra en proceso de deriva continental. Ok, acá entonces explican por qué lo hicieron en 3 puntos. Sabían que los continentes se iban a desplazar. Ok, José Luis, toma el siguiente. Quinta sección del documento. 5. La deriva continental. La deriva de la Tierra continental continuaba. El núcleo del planeta sometido a una presión de casi 3.900 toneladas por centímetro cuadrado, se había vuelto tan denso y rígido como el acero y debido a la enorme presión de la gravedad, estaba y sigue estando muy caliente en su interior. La temperatura aumenta desde la superficie hacia adentro hasta en el centro, está un poco por encima de la temperatura de la superficie del Sol. Bien, todos estos datos científicos me parece que ya se conocían en el año 34. Se sabía que el núcleo de la Tierra, en donde se precipitaron todos los metales pesados, principalmente el hierro, que está a una profundidad de 6.378 kilómetros, es sólido. Este es el núcleo sólido. Por encima de este núcleo central del planeta está el núcleo externo, que es líquido. Aquí están los metales fundidos, sometidos a muy alta presión. Ahí han dado el dato técnico. Esta capa de metal fundido es lo que genera el campo magnético de la Tierra. Y después ya vienen rocas, ¿no? Viene primero un manto fundido de basalto. ¿Qué es el basalto? Básicamente la lava volcánica, ¿no? Y después esta ya se va petrificando hasta formar las costras de los continentes. Y después los mares, ¿no? Que se forman cuando ya la atmósfera, cuando el planeta se enfría lo suficiente para que empiecen las lluvias en la atmósfera. Bien. Le toca a Marlene. Los 1.600 kilómetros exteriores de la masa terrestre se componen principalmente de diferentes tipos de roca. Debajo están los elementos metálicos más densos y pesados. Durante todas las edades primarias y preatmosféricas, el mundo, en su estado fundido a altísimas temperaturas, estaban tan cerca de ser fluido que los metales más pesados se hundieron profundamente en su interior. Los que hoy se encuentran cerca de la superficie proceden de resumado de antiguos volcanes, los extensos flujos de lava posteriores y los depósitos meteoríticos más recientes. Ok. Si todo el metal pesado se fue al fondo, al núcleo del planeta, ¿cómo es que hay minas de hierro, ¿no? Y hay elementos pesados en la corteza terrestre, ¿no? Eso se debe a la actividad volcánica y también a los meteoritos que han caído, que tienen generalmente metales pesados, ¿no? Entonces, estos son datos sobre el centro de la Tierra, nos hablan de 1.600 kilómetros de corteza terrestre con diferentes tipos de roca. Y los metales fundidos por el calor, ¿no? Si bien la gran mayoría de estos metales se fueron al fondo, ¿no? Las minas de hierro de la superficie se originaron por extensos flujos de lava de volcanes primitivos y también de meteoritos, ¿no? Entonces, y la corteza exterior, creo que eso ya lo vamos a ver en el siguiente párrafo. Leyó Marlene. Rita, por favor, léenos el siguiente, o los dos siguientes. La corteza exterior tenía unos 65 kilómetros de espesor. Este caparazón exterior descansaba directamente sobre un mar fundido de basalto
de espesor variable que lo sostenía. Esta capa móvil de lava fundida se mantenía a alta presión, pero tendía siempre a fluir en cualquier dirección para equilibrar los cambios de presión planetarios y contribuir así a la estabilización de la corteza terrestre. Ok, entonces, Incluso hoy en día, perdón, sí, sigue, por favor, ah, Miriam. incluso hoy en día los continentes siguen flotando sobre este mar amortiguador no cristalizado de basalto fundido. Si no fuera por esta condición protectora, los terremotos más intensos sacudirían literalmente el mundo hasta hacerlo pedazos. ¡Wow! Los terremotos están causados por el deslizamiento y el desplazamiento de la corteza sólida exterior, no por los volcanes. Ujú. Esto ya se sabe actualmente. Antes se hablaba del cinturón de fuego del Pacífico, que habían temblores porque habían volcanes. No, no es así. Los terremotos, los temblores se producen por el desplazamiento de las placas tectónicas. Bien, entonces acá nos están describiendo un poco cómo es esto de la corteza terrestre, ¿no? Que mide 65 kilómetros y flota, dice, sobre un mar fundido de basalto. O sea, la lava fundida. Y felizmente que está fundida y está así en un estado semilíquido, porque eso es lo que hace que la corteza se estabilice y evita que los terremotos destruyan por completo la corteza terrestre. Serían mucho más devastadores si los continentes estuvieran sobre una base fija o rígida, ¿no? Entonces, este basalto líquido fundido es el que amortigua las vibraciones causadas por el desplazamiento de las placas tectónicas, ¿no? Bien, entonces, eh, esto queda muy claro acá y creo que ya era un conocimiento conocido. Acá les he puesto como algunos volcanes, esto es el Perú, el departamento de Arequipa y este es el volcán Misti. El volcán Misti produce una lava blanca que se solidifica y la usan para construcción. Y toda la ciudad de Arequipa está construida con esta lava volcánica, con esta piedra dura que se llama el sillar, ¿no? Que hay de dos tipos, hay la blanca y esta que está un poco más arriba, que de color rosado, como ven ustedes en esta arquería, ¿no? De la campiña arequipeña, de sillar rosado, porque está mezclado con hematita, un óxido de hierro. Bien, entonces normalmente el granito, la lava de los volcanes forma el granito, una de las piedras más duras que hay. Pero en Arequipa, Perú, existe esta piedra volcánica que es el sillar, ¿no? El sillar técnicamente es una variedad de riolita blanca, ¿no? Mezclado con andesita. Y la variedad rosada, como les decía, tiene un contenido de hematita. Bien. Ahora nos van a dar más datos técnicos sobre la densidad del granito, del agua y el núcleo del planeta. Sigue Juanita, por favor. ¿Estás ahí, Juanita? ¿Juanita? Y decía que si lo podía mover un poquito porque se ha ido para la izquierda el texto, o sea, la imagen, y no sé, ya ahí. ¿Está bien Ahí ahí? nomás. Ay, ya se fue otra vez para la izquierda. Un poquito más, muévelo. Perdón, voy a ver si puedo acomodarlo. ¿Qué tal ahí? Ahí. Bueno, le falta un pedacito, pero ya voy a tratar de que sea completo. Cuando las capas de lava de la corteza terrestre se enfrían, forman el granito. La densidad media de Urantia es algo superior a 5 veces y media la del agua. La densidad del granito es casi 3 veces superior a la del agua.
El núcleo del planeta es 2 veces más denso que el agua. 12 veces, ¿no? Bien, sigue con el 12 siguiente veces. párrafo para describir los dos juntos. Ya. Los fondos de los mares son más densos que las masas de tierra y eso es lo que mantiene a los continentes por encima del agua. Cuando los fondos de los mares son empujados hasta salir por encima del algo del mar, se El comprueba que nivel. están compuestos principalmente de basalto, una forma de lava considerablemente más pesada que el granito de las masas terrestres. Por otra parte, si los continentes no fueran más ligeros que los lechos oceánicos, la gravedad elevaría los bordes de los océanos por encima de la Tierra, pero no se han observado fenómenos de este tipo. Ok, entonces estos son datos técnicos comparativos sobre la densidad del granito, del agua y ¿no? Lo que es la base de los océanos, ¿no? El fondo marino, que son más densos que los continentes, porque ahí se ha vaciado todo lo que es la lava más densa, que es el basalto. Básicamente los fondos marinos son basalto, ¿no? Y esto hace que los continentes se mantengan a flote, ¿no? ¿Qué pasaría si los continentes fueran más pesados que los lechos océanos? Se hundirían, pues, ¿no? Nos dicen el agua, creo que eso es más adelante, nos dicen cuánto pesa el agua sobre el océano. Bien, y aquí en estos esquemitas les voy adelantando cómo es que se mueven las placas y hacen que se formen las montañas, ¿no? Y las montañas se forman por levantamiento del fondo marino, por eso que se pueden encontrar fósiles de animales marinos como este trilobito o estas conchitas en la cordillera de los Andes, por ejemplo. Sí, Octavio, querías preguntar algo. Adelante. Oye, hermanitos, entonces, con todo lo que hemos escuchado, fíjese que cuando dicen que los portadores de vida nada más vinieron a implantar la vida, uno se imagina nada más lo que es la evolución de las especies, ¿no? Pero no hay una previa preparación del planeta, ¿no? Porque esas especies o esos seres vivos no pueden vivir, por ejemplo, si no existiera el ciclo del oxígeno, o el ciclo del carbono, o el ciclo del agua, o la capa de ozono. Todos esos, aunque otras cosas son físicas, como en el caso de las montañas, pero los ciclos importantes, como los que acabo de mencionar, deben de haber sido dirigidos, ¿no? Porque debe haberse preparado el planeta antes de implantar la vida, porque si no la vida no se podría haber sustentado. Ahora, ¿eso quién lo hace? ¿Lo hacen los portadores de vida o lo hacen los arquitectos maestros, se llaman? Los que hacen los planetas, porque eso no lo dice el libro, ¿verdad? Bueno, yo creo que ellos ven las condiciones del planeta, ven cómo va a evolucionar el planeta y de acuerdo a, digamos, a las condiciones que se van a ir dando en ese planeta, ellos diseñan un modelo de vida que se pueda adaptar a esas condiciones. Ellos no intervienen sobre los fenómenos físicos del planeta. Pero se tiene que preparar el planeta, hermanito. El planeta evoluciona, ¿no? Por un lado, y la vida que ellos implantan la diseñan para que pueda adaptarse y aprovechar. Por eso les decía, primero crean las plantas para que se alimenten del anhídrido carbónico y después esas plantas hacen fotosíntesis y producen oxígeno y producen al mismo tiempo nutrientes para los animales. Por eso, perdón, por eso yo pienso que hay algo ahí de dirección y hay algo también, como usted acaba de decir, como de evolución. Pienso yo que se combinan las dos, porque si no, no pudiera coexistir después los seres vivos que van a nacer, porque necesitan del oxígeno, necesitan del agua, necesitan, inclusive las corrientes del Golfo tienen también su sentido, porque deben de ir por cierto rumbo para cumplir ciertas funciones del clima. Por ejemplo, en todo lo que es Europa, la corriente del Golfo es muy importante. Y todo eso, pienso que debe haber cierta dirección, pues no creo que también sea tanto por evolución, ¿no? Por casualidad. Pienso yo. No, Gracias. nada es por casualidad. Aquí ellos han visto
conocen perfectamente todas las leyes físicas que están haciendo evolucionar el planeta. Y cuando ellos implantan la vida, hacen un diseño, un modelo de ser vivo que pueda adaptarse a esos cambios planetarios, ¿no? Y pueda evolucionar hasta seres superiores, ¿no? Desde algas microscópicas, el plancton marino, qué sé yo, hasta, bueno, plantas gigantescas y animales de todas las especies, ¿no? Vertebrados y posteriormente el ser humano. Por ejemplo, los corales, los corales son los encargados de eliminar la gran cantidad de dióxido de carbono y se están destruyendo con lo del clima. Entonces estamos haciendo cosas muy graves para nosotros mismos. Con tanto incendio, ¿cuántas plantas nos están quemando? Y ese es oxígeno que nos va a hacer falta. Hay muchos problemas. Es todo muy complejo. Miren, estamos hablando de un ser vivo que evoluciona y se adapta, pero hay otras especies que van a hacer simbiosis con esos seres vivos y entre todos se van a complementar y entre todos van a crear un ecosistema perfectamente equilibrado, estable, en donde todas las especies dependen unas de otras. Es algo complejo, interesante, es increíble la inteligencia que pueden tener estos portadores de vida cuando trabajan sobre estos modelos de seres vivientes. Ya pueden imaginarse lo divinos que son. Bien, seguimos. Ya perdí la cuenta. Leyó. Leí yo. Me toca a Leyó. Ketty. Me toca a mí, Ah, me toca a mí. Ketita, lee, por favor. El peso de los océanos. Ujú. A ver, el peso de los océanos contribuye también a aumentar la presión sobre los lechos marinos. Los lechos de los océanos más bajos, pero comparativamente más pesados, más el peso del agua que los recubre, equivalen aproximadamente al peso de los continentes, más altos, pero mucho más ligeros. Pero todos los continentes tienden a deslizarse hacia los océanos. La presión continental en el nivel de los fondos de los océanos es alrededor 1.400 kilos por centímetro cuadrado. Es decir, esta sería la presión de una masa continental que se alzara a unos 4.600 metros sobre el fondo del océano. La presión del agua en el fondo del océano es solo de unos 350 kilos por centímetro cuadrado. Estas presiones diferenciales tienden a hacer que los continentes se deslicen hacia el lecho de los océanos. Ahí está bien claro. Mentira, no entendí Muy bien, mucho. vamos a volver acá al esquemita donde se ve la corteza terrestre y los océanos encima, ¿no? Bien, aquí nos están describiendo cómo es esto de la masa continental, ¿no? Que si se apoyara sobre el fondo del océano y se alzara a unos 4.600 metros de altura desde el fondo, ejercería una presión sobre el fondo del mar de 1.400 kilos por centímetro cuadrado. La presión solo de la masa de agua sobre el fondo del océano es de 350 kilogramos por centímetro cuadrado. Finalmente nos describen como el extremo del continente asiático, creo que eso está en el último párrafo, está al borde de un precipicio submarino. Bien, léete el último párrafo, Ketita, y con esto terminamos la sesión, porque ya estamos sobre la hora. La depresión del fondo del océano durante las edades anteriores a la vida había empujado a una solitaria masa de tierra continental hasta una altura tal que la presión lateral tendía a hacer que sus márgenes oriental, occidental y meridional se deslizaran cuesta abajo sobre los lechos subyacentes de lava semiviscosa hasta las aguas del Océano Pacífico circundante. Esto compensó tan plenamente la presión continental que no se produjo una rotura amplia en la ribera oriental de este antiguo continente asiático. Pero desde entonces ese litoral oriental está suspendido
sobre el precipicio de las profundidades oceánicas colindantes y amenaza con deslizarse hacia una tumba marina. Bueno, pues, básicamente nos han explicado cómo es que los continentes flotan sobre el agua por un tema de densidad, no tanto de peso, ¿no? Y que nos dicen finalmente que como el extremo oriental del continente asiático está al borde de un precipicio submarino. El día que eso se caiga, bueno, nosotros no lo vamos a ver, van a tener que pasar varios millones de años. Y esta era la imagen del bichito que quería mostrarle. Nos quedan estos dos numerales 6 y 7 para la próxima semana, que es el tenoforo, ¿no? Según la ciencia, este es el animal más primitivo que hay, pero es un animal, está considerado parte del plancton, que es de una célula eucariótica, o sea que es más evolucionada que las células procarióticas que vemos aquí en este esquema de los organismos más simples, cómo evolucionaron hacia las plantas, los hongos y los animales, ¿no? Y hay un reino intermedio que se llama el reino protista, que tiene características de plantas y animales. Pero eso ya lo veremos en la próxima semana. Vamos a dejar de compartir. Como ven, estos son documentos sumamente científicos, con datos técnicos, hablan de, qué sé yo, kilómetros de altura de atmósfera, densidad de continentes, peso específico, en fin, una serie de datos científicos que, bueno, son de muchísima utilidad para todo científico que quiera inspirarse en la revelación para orientar sus investigaciones. Ese es el valor de todos estos textos. ¿Por qué los hicieron? Para que los científicos que tienen fe, ¿no?, y que pueden darle crédito a lo que se describe en estos párrafos del libro de Urantia, ¿no?, los va a ayudar a avanzar en sus investigaciones, y de hecho así será en un futuro cercano. Muy bien, queridos amigos, una vez más les agradezco por su presencia y participación, y después de esta reunión les estoy enviando el enlace de la grabación y el documento ilustrado. Bien, entonces les deseo un bendecido fin de semana y será hasta el Igualmente. próximo miércoles. Bye bye. Gracias también a los que nos Muchas ven bendiciones por el para canal todos. YouTube. Adiós a todos. Bye.